queremos partir con Diamela. Entonces yo te voy a pasar mi micrófono porque me di cuenta que no se pueden tener los dos prendidos. Así es que... Buenas tardes, quiero agradecer esta invitación a compartir con ustedes, entendiendo que mi formación, digamos, es literaria y por lo tanto mi enfoque va a tener ciertos aspectos que pudieran ser, digamos, diferentes a lo que la mayoría de que han estudiado ciencias sociales o leyes o sociología pues pudieran tener. Yo quisiera, el libro por supuesto, felicitar a todos los autores, felicitar que el libro haya salido en un momento muy interesante, muy complejo, porque efectivamente estamos en un momento difícil, pensando específicamente en los resultados de Estados Unidos, que sí o sí nos afectan, ¿no? Y si no nos afectan tan directamente, sí van a afectar el país vecino, Argentina. Entonces, y porque van a afectar a Argentina, nos afectan a nosotros, más las políticas, digamos, mundializadas. Entonces, estamos en ese escenario, leerlo muy bien, el triunfo en Estados Unidos en un momento muy radicalizado, un triunfo muy radical, porque tomó todo, digamos, ¿no? En relación al libro me pareció muy interesante en el sentido y también en cierto modo con una pequeña dosis trágica, porque no hay posibilidad de un cambio, solo reformas, ¿no? Reformar para cortar, pero no necesariamente un dispositivo verdaderamente alterador, porque sencillamente no se vislumbra, no porque los autores no puedan hacerlo, sino porque las condiciones no permiten una mirada más deconstructiva o deconstructora de la realidad que en este momento, por lo menos en Chile y su historia, está plagada por el neoliberalismo. Entonces, pero mirando desde otro punto de vista, hay dos cosas que me dieron vuelta en el libro que me gustaría discutir con ustedes. En primer término, son tres en realidad. En primer llamado estallido, yo lo llamo microrevolución por la extensión territorial que tuvo, o desorden social, ¿no? En ese sentido, como ya se sabe, ha sido relacionado por intereses muy creados con delincuencia, etc. Pero ese estallido yo no lo pongo alineado con el llamado a la nueva Constitución, ¿no? Porque eso fue una de las peticiones de los congregados, pero no fue la más importante. Y por lo tanto, yo creo que hay que establecer un límite entre estallido y constitución, porque la constituyente fue una manera precisamente de manejar políticamente esa situación que se estaba viviendo. Fue una cuestión política hecha, por decirlo, desde la moneda, ¿no? Con personas que pensaron que la democracia estaba, entre comillas, amenazada. Eso por un lado. Y en ese sentido, frente a ese estallido, lo que me parece curioso es que el COVID no haya sido lo suficientemente elocuente en los análisis, como una forma, digamos, de tanatopolítica, por decirlo de alguna manera, de detener los flujos de afuera, porque la enfermedad mundializada también volvió hacia adentro, o sea, confinó aquello que estaba ocurriendo en el afuera. Y eso, ¿no es cierto?, fue una mecánica importante, verdaderamente importante para detener eso. En Chile murieron entre su inicio y más o menos el año 2022, murieron 60.000 personas, ¿no? Ese es un número escalofriante de personas muertas. Mientras en Vitacura el 22% de cada 10.000 habitantes se enfermaron,
en una zona popular como La Pintana había 72, ¿no? Mientras 72% por cada 10.000 habitantes. En relación a muertos, también en Vitacura, por cada 10.000 habitantes morían 1,2. En San Ramón morían 4,4. Entonces tenemos que ver esa desigualdad, ¿no? Ese confinamiento en la desigualdad y la profundización de la desigualdad por las condiciones de confinamiento. El empobrecimiento. Tenemos que recordar también que en ese momento la ciudad fue ocupada, la calle ya separaron, ¿no es cierto?, las salidas a protestar, y en cambio se instalaron, ¿no es cierto?, las viviendas en el espacio público, las carpas, ¿no?, que mostraban ya un deterioro. Eso pasó en todas partes, no solamente en Chile, en todas partes, ¿no? Pero efectivamente no hay una analítica fuerte entre enfermedad y confinamiento del estallido, el confinamiento del estallido social manejado por la hegemonía, ¿no? Lo que fue confinado ahí junto con la enfermedad fue el estallido. Y eso, ¿no es cierto?, se vio en otras áreas, ¿no? Por otra parte, quisiera señalar algo que tiene que ver con las mujeres, que me parece muy pertinente. Quiero señalar, de nuevo me he puesto buena para la cifra, que el 75% de los niños que nacen en Chile nacen fuera del matrimonio, ¿no? Eso es completamente inédito. Si bien efectivamente el matrimonio ha decaído, pero en la OCDE el número de niños nacidos fuera del matrimonio es abismante. Mientras en Inglaterra puede ser el 30 o 40, en Chile es el 75. Y eso sí habla, digamos, de la caída de una institución. A mí me da exactamente lo mismo, se casan, no se casan, nacen fuera, adentro. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo una institución se derrumba, que es la institución matrimonial. Se derrumba, y sobre eso tampoco está, bueno, en este libro no está abordado, y eso me parece que tiene mucho que ver con las mujeres. Todavía las mujeres, hasta ahora, somos las que tenemos hijos. ¿Y cuántos niños están naciendo? 1,3. Entre 1,3 y 1,4. De nuevo, Chile es el país donde menos niños nacen en América. Y hasta ahora las que tenemos hijos somos las mujeres. Entonces ahí sí, entre el matrimonio, los niños nacidos fuera precisamente del matrimonio y el nacimiento, yo hablaría de una emancipación. Ahí sí se produjo una emancipación, ¿no? Porque ya sabemos que la vía matrimonial estructura una forma de familia mucho más compleja, por el poder que el mismo matrimonio le designa al marido, padre, etcétera, ¿no? Entonces ahí, más allá de la realidad más real que está pasando por otros lados también, donde sí, a mi juicio, se ha producido una emancipación, es que las mujeres no se casan, entendiendo que la clase media era una clase muy disciplinada en relación a la alta burguesía. El mundo popular siempre ha sido menos obediente, pero las clases medias sí, se abren las clases medias, las mujeres no se casan y no tienen hijos, ¿no? Se dice, y eso no estoy segura, que es porque no, cómo criar los hijos, cómo que sale caro. Yo creo que la maternidad tiene que ver con pulsiones, no solamente con condiciones, sino también con una determinada pulsión y un determinado ejercicio pedagógico. Yo creo que la maternidad se despedagogizó. Ya no es obligatorio, porque las mujeres nacían para ser madres y tener lo que el libro señala, que es capital humano, generar capital humano. Pero las mujeres estaban disciplinadas en eso. Y yo creo que ahora hay una indisciplina y que tiene que ver no solo con las condiciones, yo diría que son pretextos
¿no? No tiene que ver con las condiciones, sino con una desmaternización. Porque recuerden que mujeres, tengan o no tengan hijos, están maternizadas por la cultura. Las mujeres están hechas para, entre comillas, servir, no necesariamente en relación a su propia maternidad, sino al aparato social. De ahí la labor de cuidados, la labor de traerme el café, en fin, todos los lugares comunes que conocemos, ¿no? Pero creo que se está produciendo así, finamente, y que no ha sido estudiado, tal vez porque no se puede estudiar todavía, la desmaternización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que efectivamente es problemático, porque va a afectar en el futuro, precisamente no va a haber lo que tanto necesitan, que es capital humano. Ya no se habla de trabajadores, se habla de capital humano. No están naciendo capitales humanos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una resistencia a esa capitalización, ¿no? Es bien interesante, me parece muy interesante y me llama la atención, por decirlo de alguna manera, me quedo perpleja ante el no análisis de eso, y tampoco de los feminismos actuales. Tampoco han hecho un análisis a fondo de eso, pensarlo bien. Recuerden, y con eso dime cuánto llevo, yo porque no... Ya, con eso termino. Recuerden que nada es inocente, y eso lo saben ustedes mejor que yo, que los juguetes no son inocentes, que los colores no son inocentes. Recuerden que a una niña en general se le regala una muñeca, pero en realidad cuando se le regala la muñeca se le regala su maternidad, porque la niña tiene que vestir a la muñeca, pasear a la muñeca, pasarla en coche, lavarla, etcétera, etcétera. Entonces, esta desmaternización generada por el género, donde es muy difícil de construir el género, es muy difícil, pero donde hay una deconstrucción de género en la desmaternización actual de los cuerpos. Sé que es un problema mundial, pero en Chile ha sido muy intenso. Muchas gracias, Diamela. Vamos a dejar ahora a Irina Caramanos. Irina, si tú puedes tomar el mismo micrófono de Diamela y apago este. Sí. Hola, buenas tardes. También mis felicitaciones a quienes escribieron este libro, a quienes se atrevieron a escribirlo de una manera bastante, diría yo, transparente también, porque si bien hace un recorrido en la historia de los partidos de izquierda, principalmente, en parte sobre sus contextos también, también hace luego le echa mano, ¿cierto?, una mirada desde adentro de cómo se vive y de los desafíos y los miedos también un poco que se pueden llegar a tener desde adentro de esta construcción en curso, siempre en curso. O sea, no quisiéramos hablar de proyectos estáticos, justamente este libro aporta mucho en eso. Bueno, quisiera hablar de algunos conceptos porque podríamos comentar todo, ¿cierto? Pero quizás lo que más quisiera abordar es la idea de unidad, la unificación del Frente Amplio, es algo que se aborda en este libro de manera extensa. Y que creo que es interesante que se ponga tanto el foco en la, claro, no fragmentación, ¿cierto?, de la izquierda como siempre, sino que hacen estos partidos se unen, ¿no? Eso es novedoso, pero no por sí mismo tiene un valor igual al del discurso de las últimas décadas respecto de la unidad, ¿cierto?, de la patria unificada, del pensamiento único al final, ¿cierto?, los únicos que vienen a decir cómo son las cosas. Y el desafío creo que va a estar bien importantemente también en eso, en diferenciarnos de esa línea continua de la historia, diferenciarnos de un continuismo también, que hace que hablemos siempre desde los partidos sobre los partidos, ¿cierto?
y nos volquemos a lo que desde los inicios del Frente Amplio y sus pensamientos han sido el coraje también de cuestionar no solamente los programas políticos existentes, la política pública existente y cómo eso no da el ancho, sino que también a cuestionar la arquitectura institucional de los partidos, pero también de la institucionalidad política. Creo que ese desafío es lo contrario a la idea de un partido como monolítico, ¿cierto? Mi compañera Libertad Vidal en la parte suya del libro habla, ¿cierto?, desde una perspectiva feminista también de cómo el partido del Frente Amplio no es monolítico, no es homogéneo, todos, bueno, varios hablan de eso, ¿cierto? Es heterogéneo, pero ¿qué significa eso más allá de su composición? Me parece importante recalcarlo porque creo que es quizás de lo que más diferencia a este partido único, voy a decir entre comillas, y es que existe una manera de leer, una manera de disputar, muy conscientes de que disputar la institucionalidad política es solo una parte de las muchas cosas y de los muchos ángulos de los cuales hay que empujar hacia la transformación, es decir, solo una vía. Este libro aborda mucho esa vía, ¿no? Pareciera como que toda la historia de la sociedad se pudiese contar a través de la historia de los partidos políticos, y por supuesto que no es así. Y ante esa indignación también de que eso parezca así, es que incluso también surge el Frente Amplio. O sea, sus primeras reflexiones tienen mucho que ver con eso, con que no son las élites políticas las que nos tienen que venir a contar lo que somos y quiénes somos. Y en ese volcarse, por una parte, a entender cuál es la complejidad de la sociedad, y por otra parte, volcarse a derretir o doblar los fierros de la arquitectura, por ejemplo, del Estado, a través de la presentación de un gobierno que se plantee contemporaneizarlo, porque no quiero decir modernizar, porque ahí dejamos la cagada, encuentro yo, pero en el fondo como cómo buscar construir en el largo plazo propuestas que también a través del Estado se sostengan, es decir, siempre podamos con nuestro proyecto político volver a plantear un gobierno que no solo muestre nuevas formas de política pública, muestre nuevo programa político, sino que incluya en su proyecto político la modificación institucional. Porque el proyecto del Frente Amplio es, en cierta medida, antisistema. Y por eso es tan incómodo también tratar de hacer eso desde el sistema, desde la arquitectura. Estar adentro de una arquitectura queriendo cambiarla. Eso parece una contradicción para la cual hay que tener bastante, resistencia a la incomodidad. Y creo que eso es una de las partes que el Frente Amplio se planteaba en sus inicios también de hacer. Lo digo porque creo que es importante hablar del coraje que significa plantearse ante la diferencia, plantear que el disenso tiene una potencia, pararse en los límites de las cosas y no solamente encapsularlas. ¿A qué me refiero con diferencia? También me refiero a pensamientos disidentes, experiencias diferentes de vida, subalternidades, etc. Que sin duda son disidencias políticas, pero también son grupos de disidencias de género, y también tiene que ver con cómo, por ejemplo, el género y las normatividades, es decir, la norma de género y las otras normas, sí llegan a ser materiales, porque en esta disyuntiva falsa, ¿cierto?, en donde, esta dicotomía falsa en donde se supone que, por ejemplo, todas las preguntas de género son una pregunta cultural y por ende medio anecdóticas, diría yo, en la acción política institucional.
esa dicotomía se aborda en el libro también a propósito de la discusión eterna que se ha tenido entre reconocimiento y redistribución. Y se aborda porque, por ejemplo, autoras como Fraser dicen que hay que ponerse en el borde de las cosas y las tensiones y las contradicciones y no hay que dicotomizar y binarizar tanto la discusión, pero también autoras como Judith Butler que proponen que haya una comprensión de que la distribución de poder puede ser tácita y por ende material. Es decir, no hay una dicotomía entre lo cultural y lo material cuando el poder se distribuye en la sociedad de manera tácita, y todos lo sabemos, por algo existe la discriminación multidimensional vista desde una perspectiva interseccional, por eso existe la pobreza multidimensional, si es que para los que quieren hablar de economía, etc. Entonces, cerrar con que pararse sobre esos límites va a ser necesario para una discusión del Frente Amplio que, como mencionaba Atria en el libro, también es muy necesaria que el Frente Amplio plantee su proyecto político de manera explícita, cosa que es verdad que no ha hecho realmente, y que ese proyecto político logre mostrar cómo es que justamente porque no es en la lógica de la unidad monolítica, no es en la lógica del de que hay solo un camino, sino que es justamente una convicción de que tenemos que organizarnos en un rótulo diferente, no solo para representar a gente en las elecciones, sino que para comprender que todo lo que está por fuera del sistema político tiene una potencia de disentir, pero disentir ¿de qué? Estos son también los votantes, ¿cierto? Que no sabemos por quién votan y en el fondo son los indecisos, ¿cierto? Que podrían, por cierto, optar por desertar y esperar que el sistema político implosione nomás y que nos van a culpar por habernos metido a alargar su agonía en vez de dejar que se muera solo. ¿Por qué tomar la decisión de disputar la institucionalidad? Bueno, la demostración de eso, creo yo, va a tener que ser que planteemos muy claramente por qué el valor de la diferencia permite, o es lo único que permite, la alteridad, que es lo único que permite un pensamiento para una sociedad que es pluralista. Porque si nos enfocamos y nos obsesionamos con la unidad, corremos el riesgo de homogeneizar no solamente al Frente Amplio, sino que desesperadamente hacer una demostración de fuerza porque tenemos miedo a lo que está al otro lado. Y solamente brevemente sobre el miedo, también Atra mencionaba que el proyecto de la ultraderecha plantea una discusión moral, ¿cierto? Mientras que el Frente Amplio la plantea desde un punto de vista político. Y en eso también se juega mucho la manipulación con las emociones, ¿cierto? Y creo que es importante que no seamos quienes tememos y que por eso nos juntemos, por ejemplo, sino que hagamos lecturas y construyamos planes de acción, porque el feminismo puede ser más acción que identidad. Y eso implica entender por qué este proyecto incluye al feminismo o siquiera lo hace posible. Porque existe la posibilidad de mirar un proyecto de sociedad diferente, una arquitectura incluso institucional diferente. Quienes le temen al feminismo, además, y al género, a la migración, a la movilidad social y a perder sus privilegios culturales y sus propiedades materiales, son justamente quienes están defendiendo con mucha unidad, porque tienen muchos acuerdos en lo poco que tienen que defender y tratan de contagiarle el miedo al resto de que van a perder lo poco que tienen, ¿cierto? Gran ganada la campaña del rechazo a propósito de eso también. Que no sean ellos los que logren o sigan logrando traspasar sus miedos a la población cultural y electoralmente. Y para eso nosotros somos alternativa ante ese miedo y para ello no tomando nuestras decisiones tácticas en base al miedo. Pienso que nosotros planteamos principalmente esa otra lógica que es de expansión, que es de pluralismo, que es de sostenibilidad de la vida y que es de buen vivir y de liberación.
y que esa lógica tiene rótulos diferentes, no es vertical, horizontal, continuista, de la historia lineal de las cosas, sino que tiene que poder incluir el traspaso de ciertas fronteras, hacer porosas las fronteras de nuestro partido, y como lógica funcionar de una manera diferente a la lógica de partidos corporativos. Muchas gracias, Irina. Bueno, vamos a continuar con Libertad Vidal, que ha sido autora, presidenta del Frente Feminista también del Frente Amplio, y para que nos deje sus palabras. Gracias. Voy a colocar acá el cronómetro para autorregularme. Primero, como agradecer la invitación a escribir un capítulo del libro desde el feminismo, pero no desde ese feminismo academicista, sino que también desde una mirada que tiene que ver mucho más con los movimientos sociales, que tiene que ver con quienes llegamos a la política quizás de una forma mucho más retardía. Entonces, este capítulo fue justo escrito en el momento que estábamos en la unificación y haciendo un trabajo con los frentes feministas para poder unificarnos dentro de toda nuestra diversidad. A diferencia de otros espacios políticos del mismo partido, los frentes feministas venimos trabajando desde 2017, 2018, desde incluso antes que se formaran los partidos políticos como Convergencia Social, sino que existía desde el Frente Feminista del Movimiento Autonomista, y ahí empezaron como la línea para poder ir hacia este proyecto político que tiene que ver también en un principio que es feminista, y que nosotras nos colocamos muy firmes en que tenía que ir dentro de los principios del partido político. Ahora, claramente, eso también se tiene que materializar, y ahí estamos en una lucha constante, y que tiene que ver también con los desafíos que tenemos actualmente, y también que se dan se prolongan más con las elecciones, ahora con las municipales, con los resultados que tuvimos. Frente a ello, hay diferentes desafíos de los que yo escribí y que tiene que ver con las luchas sociales, también de las mujeres y cómo llegamos dentro de este partido Frente Amplio, bajo la premisa de que todos los avances de las mujeres que hemos tenido ha sido bajo la lucha social. Frente a ello, tenemos el movimiento estudiantil, donde se unieron diversos sectores para las demandas de la educación y en el cual hubo una inclusión de las mujeres, pero también en los cargos de liderazgo y también de disidencia. Y también una intensificación del cuestionamiento feminista a estos espacios políticos y universitarios que eran súper masculinizados, que hasta el día de hoy lo siguen siendo, pero desde otra mirada, y que en realidad tenemos espacios que son debatidos y que podemos dar la lucha también desde ahí. Y el Frente Amplio surge también en principio para poder renovar las prácticas políticas de los partidos tradicionales y en especial de la izquierda. Frente a eso, romper las barreras institucionales para superar el modelo neoliberal y garantizar los derechos sociales de las mayorías. Y aquí viene quizás la diferencia, que es incluyendo en prioridad a las mujeres, pero también a las disidencias sexogenéricas, que quizás los otros partidos de la izquierda no lo tenían tan presente y que hasta el día de hoy también es una lucha. Frente a ello, yo creo que dentro de los desafíos más grandes que tenemos tiene que ver con la fragmentación política y también la fragmentación en la interna de los partidos políticos de la izquierda, porque hay que derribar mitos. Somos un partido feminista que tiene un principio feminista, pero también dentro de la misma izquierda es un desafío que estamos llevando en conjunto, a veces más separada, y hay que hacer un llamado general a la unidad amplia de los espacios de mujer y disidencia en la izquierda, porque solamente con el trabajo colectivo de los diferentes espacios es cómo podemos enfrentar estas falencias políticas y las dificultades coyunturales que nos toman al día de hoy, donde realmente vamos a poder aportar y dotar de contenido político a la militancia, reconociéndonos feministas como base fundamental del proyecto político de la izquierda. Y con esto quiero decir que el feminismo no es circunstancial, no es porque llegó en un momento, sino que es el pilar fundamental en la construcción de una hoja de ruta política en las diferentes esferas cuando nosotros queremos y esperamos tener un partido realmente que le haga caso a su principio feminista. Claramente hay dificultades dentro de los partidos políticos y que tiene que ver en cómo incidimos
dentro del partido político realmente las mujeres. Entonces tenemos que reflexionar y actuar del cómo se percibe el feminismo en la militancia. Y claramente hay una resistencia de los partidos de la izquierda a cambiar este rol estereotipado asignado a los espacios de mujeres. Por ejemplo, que las mujeres y estos espacios tenemos que ser relegados a tareas de educación, de mediación y juicio en conflictos sobre las brechas de género o las prácticas patriarcales. Somos nosotras las responsables cuando eso no debería ser así. Se responsabiliza estos espacios en todos los grados de violencia al interior de los partidos políticos y también ante la sociedad, que ahora es un reflejo que es muy normal. Por ejemplo, con los casos de abusos sexuales. A quien responsabiliza la sociedad es a las mujeres. Y quien tiene que salir a dar respuesta por las acciones de terceros son las mujeres. Y eso no puede ser. Entonces, un desafío de los partidos de la izquierda es abordar de manera efectiva las brechas de género, integrando soluciones en su normativa interna, pero también en la práctica, de todos los miembros de todas las bases militantes, y eso se debe reflejar en la estructura política, para que puedan encarnar los verdaderos valores del partido. Ahora, también otro desafío muy grande que indica el libro es que el feminismo, el análisis que hemos hecho casi por 2 años, es cómo vivimos la derrota del primer proceso constituyente. Y hay hubo mucha como pena dentro del movimiento feminista que no se podía superar, pero tampoco hay que verlo de una forma tan mala. Si nos preguntamos hoy en día, ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron las mujeres? Corrimos el cerco e instalamos una nueva política donde dijimos que no íbamos a retroceder. Claramente eso hay que implementarlo, claramente hay que tener estrategia política para poder hacerlo, pero ya tenemos una línea básica y que es que no vamos a retroceder en lo poco que hemos avanzado. Y eso también tiene un desafío y que tiene que ver con el análisis más profundo de estrategia para avanzar hacia una estructura social, económica y cultural menos patriarcal. Yo creo que también es súper necesario ver cómo desde el partido tenemos esta estrategia que combine la lucha social, pero también con la acción institucional para contrarrestar a las fuerzas conservadoras que nos tienen acá. Entonces, claro, queremos garantizar una sociedad más equitativa, más justa, pero eso también ha provocado disensos dentro del movimiento feminista que no podemos obviar. También hay un sentimiento antipartidista y que a veces pareciera que se ha radicalizado y que se ha fragmentado, también por barreras que son derivadas de nuestro origen, si militamos en un partido, no militamos en un partido, incluso de dónde venimos o si es que tenemos estudio o no, y que también surge este estereotipo sin ver la realidad, y que al final la realidad es que todos, todas y todes estamos bajo el mismo sistema neoliberal patriarcal y es indispensable que podamos enfocarnos en cómo encontrar esos puntos comunes que no impidan el trabajo político, sino que tiene que aperturarlo, que no le impida por una división extrema entre lo institucional y lo social. Siempre va a haber algún punto en común. Y en el caso de la unificación de los partidos del Frente Amplio, reconocimos y también valoramos la diversidad, y ahí es donde utilizando nuestras diferencias, logramos como fortalecerla en vez de dividirla, porque es la única forma que podemos avanzar dentro de un partido cohesionado y eficaz. Claramente estamos en ese proceso, que igual ha sido súper difícil porque estamos ante diferentes coyunturas, elecciones, y tenemos que ver cómo construimos. Pero se vienen muchos desafíos, y en especial con la ultraderecha. A nivel global, claramente se trata de imponer una agenda que es súper conservadora y que cuestiona también las políticas de género y a los movimientos feministas. Y también hoy en la actualidad y hace un tiempo hay una crisis de legitimidad hacia las instituciones y claramente una baja popularidad de los partidos políticos, pero es esencial que no perdamos en vista lo importante mientras enfrentamos lo urgente. Y eso tiene que ser transversal dentro de la izquierda, dentro de todos los partidos políticos de la izquierda, y es que las luchas feministas y disidentes no se limitan a cuestiones identitarias, sino que están arraigadas en la materialidad de la existencia y la defensa de los derechos de quienes conformamos parte de ella. Entonces, claramente hay que construir desde todas las perspectivas: territorio, clase social, la cultura, edad, color de piel, y todos estos factores que unen las diversas visiones en la búsqueda de un objetivo común ante las problemáticas que nos afectan.
Y que esas problemáticas también son transversales dentro del movimiento feminista, no solamente los derechos sexuales y reproductivos, que es lo que tratan de instalar, sino que también la seguridad, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, también son demandas del movimiento feminista y de las mujeres, porque también tenemos familias, tenemos hijos. Entonces, para cerrar, creo que si bien en las últimas elecciones, yo creo que hay que aperturar algunas conversaciones y que es fundamental que la diversidad de la experiencia y perspectiva de las mujeres y también disidencias sean reconocidas, pero también tenga una voz en el ejercicio del poder. Y esto implica que como izquierda garanticemos que todos, independiente de su origen, si es que militan en un partido o no militen, si es que tienen trayectoria política o no, tengan la igualdad de oportunidades para participar y ser parte de, que eso es algo que nos reclamaban mucho desde los conversatorios que tuvimos por elecciones, y que las mujeres desde la izquierda no se utilizan solamente para llenar listas, que eso se vio mucho, sino que también se necesitan diseñar estrategias electorales que garanticen que sean electas, brindando un acceso efectivo a los cargos de elección popular. Claramente dentro de la izquierda ha habido una falta de planificación y de baja incidencia de las mujeres, lo cual limita su presencia en espacios de poder porque no hemos tenido una articulación. Tenemos que empezar a unirnos. Y algo que ha instalado la derecha en general, y que es que la elegibilidad de las mujeres en la política sigue siendo un problema, y no es que las mujeres no puedan ser electas, sino que los mecanismos actuales resultan muy insuficientes y aprovechan este tema para argumentar que la gente simplemente no quiere votar por las mujeres y que por lo tanto no se debería profundizar en políticas de paridad o mecanismos de inclusión. Pamela Figueroa nos indica hace como una semana que es esencial reconocer que la democracia de Chile está al debe con las mujeres y también los partidos políticos. Y en eso tener claro que tenemos que discutir nuevamente sobre cuotas, paridad y mecanismos de inclusión a nivel local, usando también una legislación nacional, y invitarnos a todos a que podamos hablar sobre reforma del sistema político. Que eso también es súper importante para ir avanzando en una agenda de transformación que realmente sea socialista y feminista. Muchas gracias, Libertad. Vamos a dar la palabra ahora a Ángela Erpel, socióloga, máster en vivienda, pero además directora del espacio de derechos humanos, también especialista en feminismo, que se acopla. Voy a apagarlo para que ya no se acoplen más. Muchas gracias, Valesca. Bueno, qué bueno que todos estamos tocando temas más o menos, puntos más o menos distintos, no temas, sino que puntos. Bueno, a mí lo que me convocó a hablar en esta oportunidad fue, bueno, el libro, evidentemente, que es lo que nos convoca, pero también la aparición de la palabra la irrupción del feminismo. A mí al principio me resultó muy disruptor esa cosa de la irrupción, porque yo decía, esto es como que el feminismo llegó recién, no lo habían visto venir. Bueno, en fin, fueron varias mis reflexiones frente a esa frase, y aquí están, se las voy a decir. Y escribí esto que se llama La irrupción de un feminismo que siempre ha estado. La alta visibilidad del feminismo en manifestaciones masivas como las del 8 de marzo ha sido un catalizador que ha cambiado la percepción pública sobre la demanda por equidad de género y el posicionamiento de las voces de mujeres y disidencias. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg que muestra cuánto ha ocurrido en el pasado en cuanto a acción, reflexión personal y colectiva para que un cierto nivel de conciencia crítica eclosione de este modo. Primero que todo, no podemos hablar del feminismo, ni tampoco reificarlo, porque no es una cosa ni es una institución. Hay muchos feminismos que se expresan de manera diversa y cohabitan en lo que podríamos llamar una constelación de fuerzas políticas feministas, liberales, radicales, socialistas, etc. Desde fines del siglo XIX hasta hoy, hay una historia organizativa feminista ampliamente documentada. Puedo mencionar aquí a Elena Caffarena y Olga Poblete, que junto con cientos de mujeres impulsaron la tarea de la emancipación de la mujer chilena, la emancipación de la opresión económica, política y de los cuerpos, no de una élite de mujeres privilegiadas, como se ha dicho tantas veces de manera maliciosa, sino de la pluralidad de las mujeres que habitan Chile, o habitaban en ese momento Chile. El movimiento pro emancipación de la mujer chilena, creado en 1935, el MEMCH, que ya lo conocemos, fue una organización amplia de nivel nacional,
con mujeres de todas las clases sociales, en particular de sectores populares. De ahí en adelante, varios hitos han cruzado la fuerte historia del feminismo en Chile. Periódicos como La Palanca o La Alborada, a principios del siglo XX, hablan de cómo un movimiento popular de mujeres obreras sin educación formal fue capaz de levantar discursos e ideas de una sociedad fuera de la opresión patriarcal y de sus moldes. Más hitos. El año 1983, desde el seno del Círculo de Estudios de la Mujer, en el contexto de oposición a la dictadura militar y bajo el lema Democracia en el país y en la casa, se logró canalizar la voluntad de la participación femenina y feminista en las protestas. La participación de Julieta Kirkwood fue decisiva para la creación y desarrollo de este movimiento, sus contenidos, formas, expresión y organización. Podemos seguir nombrando articulaciones y organizaciones: la Casa de la Mujer La Morada, surgida desde el Círculo, que acabo de mencionar, la Radio Tierra, el colectivo lesbo feminista Yukelén, que aquí están sus fundadoras, debo decirlo, se situó la resistencia lésbica como una potencia poderosa de cambio en un contexto de brutal dictadura en Chile. Menciono en este punto también algunos trabajos: el libro Una historia necesaria, Mujeres en Chile 1973-1990, de Eda Gaviola Artigas, Eliana Largovera y Sandra Palestro Contreras, que fue una bomba de sentido profundamente esclarecedora en la elección de las luchas que queremos dar como feministas. El documental Calles Caminadas de Eliana Largovera en 2006, que también está aquí presente la Eliana Largovera, muchas gracias, y su libro Calles Caminadas, Anverso y Reverso en 2014, historiza más de un siglo de feminismos mediante entrevistas a diversas protagonistas y nos conecta con los claroscuros del feminismo. Pienso también aquí en los múltiples encuentros feministas realizados en Chile, entre los que destaco el realizado en Cartagena a mediados de los 90. El 96, de hecho, yo era muy joven en ese tiempo. En un contexto de transición democrática, donde se podía apreciar patentemente las tensiones y contradicciones de una izquierda que buscaba instalar sus lógicas en el Estado postdictadura. Siguiendo con la figura de la irrupción, y con lo que significa esta palabra y de dónde seguramente surgió esta idea de la irrupción, aunque ha habido muchas marchas y feministas y manifestaciones masivas, como los 8 de marzo, por ejemplo, fueron las tomas feministas y las marchas masivas profundamente amplificadas por las redes sociales del año 2018, la que se llamó la ola feminista, que me imagino que también por eso surgió un poco la palabra irrupción. Esas sí que fueron una irrupción que alteró y conmocionó el orden de siempre, remeciendo cimientos. Pero esto requirió de una conciencia crítica que no se hace de la noche a la mañana. Esto es porque los movimientos sociales alternan históricamente periodos de visibilidad y periodos de latencia. Que se invisibilice es un indicador de su amenaza a un orden establecido, también en las izquierdas. Ahora, feminismos e izquierda. A pesar de objetivos comunes, la relación entre los feminismos y la izquierda no siempre ha sido armónica. En varias ocasiones los proyectos feministas han sido marginados o incluso descartados por los partidos de izquierda, que a menudo dicen priorizar la lucha de clase por sobre las cuestiones de género. Este fenómeno puede ser interpretado como una falta de reconocimiento de los feminismos como un componente esencial de la lucha por la justicia social, o incluso como una amenaza al orden establecido dentro de las propias estructuras de poder de la izquierda, que es también lo que comentaban las compañeras aquí recientemente. Colocar al feminismo, lo digo entre comillas, como un tema más de la agenda de izquierda, que es un tema de mujeres o un tema de diversidades sexuales, es decir, un tema identitario, y no como un componente esencial dentro del pensamiento y acción de estas mismas. No solo perjudica esto a las mujeres y las disidencias, sino que también empobrece el discurso de la izquierda, que se queda corto al abordar la complejidad de las desigualdades. Aquellos movimientos que buscan una transformación integral de la sociedad no pueden permitirse desatender la experiencia y las demandas de un movimiento histórico de esta magnitud que propugna sobre todo un cambio civilizatorio. Al respecto, también es necesario mencionar que se ha popularizado ahora recientemente este discurso falaz y peligroso que ha surgido desde las derechas radicales que claman por una supuesta batalla cultural contra lo que ellos denominan los temas identitarios,
lo que han llamado de manera peyorativa el discurso woke. Este fenómeno se presenta como una reacción a los avances sociales logrados por movimientos como el feminista, justamente el LGBTIQ+, pero además los movimientos ambientalistas, de los pueblos originarios, animalistas y otros que buscan la equidad y la justicia social. Los sectores de derecha desestiman estos temas como superfluos, relegándolos a la periferia de la agenda política, argumentando que las prioridades deben ser, por ejemplo, las económicas. La libertad como concepto es frecuentemente apropiada por estas derechas para justificar posturas que en realidad pueden representar retrocesos en la democracia. Este discurso sostiene que el reconocimiento de los derechos identitarios amenaza la libertad individual, cuando en realidad es precisamente la negación de estos derechos lo que restringe la libertad. En este entendido, las temáticas que plantean los feminismos entran en esa lógica y por ende deben ser relegados. Esta última frase ya las feministas la hemos escuchado muchas veces desde nuestros propios grupos afines, lo que llamamos el fuego amigo de pronto. Recordemos el ya clásico, compañeras, primero la clase y después el género. Un caso emblemático, en el caso de las derechas, es el de Argentina, donde figuras políticas como Javier Milei han manifestado públicamente su rechazo a las demandas feministas, argumentando que no debe disculparse por su identidad masculina, blanca y privilegiada. Bueno, esto yo lo vi recientemente y fue mucho más grosero aún Milei. Él dijo, yo no voy a pedir perdón por tener pene. Eso lo dijo en televisión. Entonces, ya ahí el feminismo lo desprecia absolutamente. Termino esta exposición mencionando un ejemplo, que es Naomi Klein, quien escuchó durante la pandemia muchos podcasts y videos de hombres, en su mayoría jóvenes, de estas derechas, y notó que el discurso entre ellos es mayoritariamente amoroso, lejos del lenguaje de la izquierda, donde abundan palabras que se podrían definir, por lo menos las feministas las hemos definido como masculinas, y esas palabras son la lucha, la resistencia, por ejemplo. Tal vez lo más constructivo que tiene el ensayo de Naomi Klein es esta inmersión en lo que se llama el mundo de los espejos de esta ultraderecha, es decir, el reconocimiento del otro opuesto ideológicamente como un ser pensante que merece ser escuchado. Ese otro serían las izquierdas, derechamente. Y la autocrítica que realiza la izquierda, que también está ensimismada y que no se esfuerza en construir amplias alianzas, sino que no sale de su propio búnker. Subraya también las diferencias obsesivamente hasta instigar la fragmentación, donde las infracciones menores del lenguaje se convierten en grandes crímenes, que la izquierda también que llama a demasiada gente privilegiada y de repente peca de cierto esnovismo intelectual. Bueno, frente a ello la apuesta sería construir redes interpersonales más amplias, que alberguen la diversidad y reforzar los tejidos asociativos. En definitiva, más colaboración y más coalición, partiendo de egos que tienden a diluirse con los demás. Esto es una postura muy arraigada en el feminismo y en los feminismos, de la cual la izquierda también debería atender y debería aprender. Eso, muchas gracias. ¿Aló? Ahí sí. Gracias, Ángela. Efectivamente la irrupción tenía que ver con hablar del último ciclo, sí, con la ola. Fernando Atria, no te hago más presentaciones porque tienes muchas. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias a las panelistas. Como en mi condición de presidente de la Casa Común, quiero agradecerles la participación y la disposición a comentar el libro. Este es un esfuerzo que la Casa Común hace para... Por supuesto, los autores tienen sus posiciones, pero lo que nos importa como fundación es estimular una discusión que es extraordinariamente importante en este momento. De cada momento puede decirse algo parecido, yo lo sé, pero eso no quita que no sea verdad también en este momento. Ahora, lo que viene lo voy a decir como autor, ¿no? Como participante del panel, no como... Voy a leer lo que yo venía para que no parezca que es una respuesta directa. Hay pocas ideas que hayan irrumpido más notoriamente en la política que el feminismo. Por irrumpir, sigo leyendo,
Sigo leyendo. Por irrumpir no significó que pasó de no existir a existir. Es decir, que nació, que surgió. No significó eso. Qué bueno que venía después que... Sí, como que calza. Por cierto que la tradición de reflexión y acción política feminista es muy anterior a nuestra época y tiene sus éxitos, sus derrotas, sus lideresas, sus intelectuales, sus heroínas, como toda tradición política. Me refiero, pero sí algo ha ocurrido en especial con el feminismo en el último tiempo. No puede ser negado. Y a eso es lo que me refiero con irrupción. La palabra quizá pueda ser necesario corregirla. Es la transformación de la discusión y la agenda política mediante la inclusión de una perspectiva o demanda hasta entonces ignorada, marginalizada, o como se dice hoy en lenguaje influenciado por el feminismo, invisibilizada. ¿Qué ocurre cuando una idea de esta potencia irrumpe en el sentido anterior? Al transformar los términos de la discusión, ella se enfrenta al hecho de que es asumida como propia en alguna dimensión por distintos actores o tradiciones políticas, con contenidos que reflejan las diferencias entre ellas. Y entonces hay un feminismo de derecha o una asunción de la agenda de la mujer de la derecha, un feminismo de izquierda, etc. Esto significa este proceso por el cual la idea que irrumpe o la demanda que irrumpe es apropiada de modo diferenciado por distintos actores o tradiciones políticas, implica que esta nueva perspectiva debe interpelar y dejarse interpelar por la tradición que la recibe. Ahora, lo que a nosotros nos interesa en el libro y aquí, es la relación entre socialismo, la idea fundamental que a mi juicio define la izquierda, y feminismo. El feminismo debe interpelar y dejarse interpelar por el socialismo, si de ahí surgirá una forma de socialismo que haga suyo el feminismo. La idea que está detrás del esfuerzo del libro es que esta interpelación recíproca es posible y es también recíprocamente beneficiosa. Y por eso nos interesaba enfatizarlo en el libro. La interpelación al socialismo debe ser bienvenida desde el propio socialismo, porque como sostuvo Eugenio González, probablemente uno de los más profundos pensadores socialistas chilenos, una doctrina como el socialismo necesita, acaso más que cualquier otra, interpretar el sentido de la época para ajustar a él, con plena conciencia, la perspectiva de una política. Al buscar ese sentido de nuestra época, dos cuestiones saltan a la vista, no digo que sean las únicas, por supuesto. La primera es que aunque el mundo de hoy es inconmensurablemente más rico de lo que era hace algunas décadas, esa mayor riqueza no ha producido mayor integración social y mayor estabilidad política. La condición para la producción de esa riqueza fue una creciente desigualdad manifestada en la creciente precarización de la vida, una enorme diferenciación entre una minoría exitosamente integrada a la globalización y una mayoría de perdedores y excluidos, y una explotación desbocada de la naturaleza que ha puesto el futuro de la humanidad en peligro. La segunda observación es que el socialismo, yo creo, ya no puede ser entendido como lo entendían quienes nos precedieron en esta tradición, como una respuesta completa y alternativa al capitalismo. Como agudamente dijo el recientemente fallecido Frederick Jameson, hoy es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta primera observación, la segunda observación, perdón, nos obliga a entender el socialismo no como un punto de llegada, el reemplazo del capitalismo por algo enteramente distinto, sino como una dirección de movimiento. La meta histórica sigue siendo la superación del capitalismo, pero ya no es una meta en el sentido de que es un punto conocido de antemano al que uno debería llegar lo más rápido que pudiera, sino como lo que da sentido a la acción política. El socialismo no tiene una respuesta hoy día a la pregunta de cómo organizar la sociedad sin capitalismo. Lo que guía la acción política socialista, entonces, no es una idea elaborada desde una teoría. Es la conciencia del déficit que constituye la forma de vida actual. Por eso, la acción de él o la socialista no es tirada desde un punto de llegada que conoce y al que busca llegar lo más rápidamente posible, sino empujada desde nuestra situación concreta actual. Es empujada por el hecho
de que él o la socialista se resiste a naturalizar las consecuencias normales del capitalismo, la desigualdad, la exclusión, la marginalidad, la opresión, la segregación. Estos no son defectos o desafíos puntuales a ser solucionados mediante perfeccionamientos, son características intrínsecas al capitalismo. Tampoco son consecuencia indefectible de la naturaleza humana, porque creemos que es posible vivir como iguales en formas políticas y sociales que provean una cada vez mayor integración, más libertad. Y entonces buscamos formas de avanzar en esas dimensiones. Cada paso que podamos dar en esa dirección es un paso en la dirección correcta. Es un paso, diría yo, en la construcción del socialismo. El feminismo interpela al socialismo porque lo llama a mirar críticamente su evaluación tradicional de la situación concreta que nos empuja, ampliándola para incluir la posición subordinada de la mujer, el patriarcado. Esta ampliación, por cierto, modifica también nuestra manera de entender lo que significa moverse en la dirección de la superación de los déficits que nos mueven. Y de ese modo, entonces, el feminismo no es simplemente un añadido, sino una ampliación de la visión socialista. Pero la interpelación ha de ser recíproca. Es para el feminismo reconocerse también en la tradición socialista, para entender que en algún sentido, más o menos limitado, la lucha contra el patriarcado es la lucha contra el capitalismo también. No porque no haya formas de capitalismo sin patriarcado. Perdón, no porque no haya formas no capitalistas de patriarcado, sino porque esa es nuestra situación concreta. No quiero terminar sin señalar una advertencia que fluye de mi experiencia, porque no es mi intención tratar al feminismo con condescendencia. Después de haber destacado su irrupción, en el sentido explicado, y la bienvenida interpelación que significa, es también útil apuntar algunos riesgos, o un riesgo en particular que genera. Y lo hago desde mi experiencia en la Convención Constitucional. En la Convención no estuvo presente la política institucional, ni lo que uno podría llamar la... ¿cómo lo podría llamar uno? El sentido común de la ahora llamada clase política. En vez, tuvieron una voz central varios movimientos, perspectivas o demandas que adquirieron fuerza en el Chile del estallido y que llegaban con vocación interpeladora de la política tradicional. El feminismo, por cierto, pero no era el único movimiento que reclamaba contra una historia de invisibilización. Lo mismo hacían los representantes de pueblos indígenas, los movimientos ambientalistas, los animalistas, los regionalistas. Inicialmente, cada uno consideraba su deber empujar su propia agenda, con bastante indiferencia a las demandas de otros y a la necesidad de pensar juntos una propuesta constitucional para el país completo. Poco a poco, sin embargo, y más o menos forzadamente, en algunos casos forzadamente por el hecho de que querían ver aprobadas sus propuestas, en otros casos menos forzadamente, en fin, ¿cómo son las cosas políticas? Más o menos forzadamente. Todas estas nuevas perspectivas o movimientos fueron aprendiendo que tenían una responsabilidad con el proceso constituyente que era al menos tan importante como la responsabilidad que tenían por sus propias demandas. A mi juicio, la única perspectiva que no aprendió y que empujó sin contemplación su agenda hasta el final fue la feminista, en la jerga de la convención, la colectiva, el movimiento feminista presente en la convención. No estoy diciendo con esto, por cierto, que ellas, o la colectiva, etcétera, fueron responsables de lo que yo llamaría la catástrofe del 4 de septiembre. La cuestión, por cierto, es muchísimo más compleja, pero ciertamente la radicalidad y unilateralidad con que el texto propuesto recibía algunas de las demandas en respuesta a las demandas de la colectiva no ayudó a evitar esa catástrofe. Esa disposición a entender que hay una responsabilidad no solo con las demandas propias, sino también con aquello, en el caso de la Convención, la propuesta constitucional, es lo que es el aprendizaje que yo esperaría que se produjera a partir de la propia reflexión de las feministas sobre su propio feminismo. Muchas gracias. Wow. A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque yo creo que el panel mismo ha tenido palabras que han provocado entre algunos planteamientos en sí mismos, pero también este es el espacio para que interactuemos quienes estamos en el conversatorio, por eso se llama conversatorio y no seminario panel. Entonces, propondría lo siguiente, recojamos unas 5 preguntas, ustedes toman notas de las preguntas y hacemos una ronda de respuestas que va a incluir probablemente interpelaciones entre ustedes mismos y los comentarios del público. ¿Les parece? No sé si, Natalia, me ayudas con el micrófono. Y yo voy a anotar las preguntas. Allá, voy a empezar y después. Empecemos de atrás. Comencemos desde los nadie, desde los últimos, de los que estamos al final.
los nadie, los hijos, ¿cómo es? De nadie, los dueños de nada, por aquí estamos. No, yo quiero apoyar lo que acaba de decir valientemente Atria. Creo que tenemos que hacernos un cuestionamiento profundo respecto a lo que hemos avanzado y cómo hemos avanzado. Hay momentos en los cuales uno tiene que dar la pelea. He sido parte de esa pelea, soy parte de esa pelea, pero hay momentos en los cuales uno tiene que entender que esas peleas implican retroceso. La unidad es fundamental y en ese sentido hoy día, más que otro, por lo que comentaba Irina, hoy día la unidad es fundamental para parar a la derecha. Es así de simple. Estaba en un conversatorio con unas compañeras argentinas y las compañeras argentinas decían cuánto nos equivocamos. Las compañeras feministas argentinas nos decían cuánto nos equivocamos con no empujar la unidad lo suficientemente fuerte para que Milei no saliera. Entonces, a mí me gustaría una reflexión en torno a eso. ¿Hasta cuánto nos estamos equivocando si es que no empujamos la unidad para que no gane la derecha? Que eso significa, bueno, lo que significó en Argentina. Nos quedamos sin ministerio, nos quedamos sin financiamiento. Desde el área de la ciencia, donde yo estoy, nos quedamos sin dinero para todo, digamos. Eso. Mi pregunta más va destinada a Atria, cuando él reconoce que de alguna manera la política institucional, o sea, los partidos, no estaban claramente definidos en la primera constitución que se llevó a la discusión. Y eso significó para mí, desde lo político, el abandono de aquellos que tienen hace 30 años el manejo del Estado y la política, de no haber apoyado a estos chicos que entraron a la política y al Estado, desde el movimiento estudiantil al Estado, y hacer política dura. Y ese abandono, específicamente del Partido Socialista, del PPD, fue brutal. Cuando usted lo reconoce, significa que fue así. O sea, déjenla que lo hagan. Nosotros igual vamos a negociar después. Esa es la sensación que tenemos muchas feministas. Porque lo que yo espero en una situación post-estallido, donde la izquierda, toda la izquierda, yo diría socialista, PC, PPD, democracia cristiana, no tenía ningún discurso porque finalmente la realidad de la gente en el estallido fue producto de ese componente político. No era del Frente Amplio. No era del Frente Amplio. Entonces mi pregunta es, ¿por qué echarle la culpa de nuevo al feminismo de que no supimos hacerle a la constituyente? Cuando la experiencia política para poder definir a lo menos una sola cosa, la constitución lo único que necesitaba que borráramos un artículo, y era bastante decidor, la subsidiariedad del Estado, en términos de derechos sociales, derechos ambientales, propiedad privada. Entonces, no me vengan a mí aquí a decir hoy día que el feminismo tiene la culpa de todo lo que pasa, porque esa es la respuesta que está dando la izquierda hoy día. Gracias. Lo mío es bien cortito, aunque mi apellido es largo. Voy a referirme a dos conceptos. A lo que dijo de Amela, de la desmaternización como un fenómeno cultural que es evidente. Creo que es 1,2% la tasa. Pero eso lo contrapongo a lo que ocurre en los sectores populares, donde la mayoría de las mujeres son jefas de hogar y tienen a un grupo familiar numeroso, a cargo ellas. Y ahí entonces hay una contradicción brutal. Por un lado, este cambio moderno, entre comillas, y por este otro, la desigualdad social brutal. Y lo otro la otra palabra que me resonó es avances. Muchas veces avance, odio esa palabra. Yo hablaría de logros. Logros de las mujeres, de los feminismos, de la disidencia, los cambios culturales que signifiquen logros, porque avance significaría que estamos cambiando una estructura que no cambia. Sigue siendo tradicional y patriarcal, lamentablemente. Eso. Buenas tardes, yo quiero agradecer al panel por las valiosas exposiciones y preguntar de lo que se habló, como decía Libertad,
cómo encontrar puntos comunes entre lo social y lo institucional y la unidad de toda la izquierda, digamos, independiente y partidista, ¿cierto? La potente exposición de Diamela con las cifras que nos vuelven a mostrar y a enrostrar las desigualdades en las cuales vivimos y que muchas veces seguimos aceptando. Entonces la preocupación es de cómo se logra esa unidad que acá la compañera de la marginalidad, Mónica, dice que están reconociendo las compañeras en Argentina y que nos pueden llevar a nosotros a volver a caer en un gobierno de derecha. Si es que efectivamente no logramos articular esa unidad para que no caigamos en que cada partido, cada movimiento, como dijo Fernando, se atrinchera en sus propios intereses y no logra dimensionar que hay que construir un proyecto común donde todos quepan. Eso es lo que yo quisiera como que podamos pensar. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Yo hablo desde el mundo de la educación, soy profesora, he estado en la academia y hoy día estoy en la escuela. Y me inquieta, y más que nada lo planteo como una inquietud, el poder aclararme en mi responsabilidad profesional respecto de la responsabilidad que tiene la academia también en todas las consecuencias sociales y políticas que hemos estado experimentando como nación, como país. Me inquieta mucho el cambio, que veo un cambio tardío, veo fenómenos de retroceso significativos a nivel social y a nivel político, especialmente de un gobierno que se define como feminista y donde ocurren fenómenos ya tan divulgados por la prensa que más vale la pena ni mencionar. Me desagradaría mencionarlo. Entonces, todos hablan en Vox Populi de que los cambios tienen que ver con procesos de educación sistemáticos e importantes. Y me interesa saber, yo no sé si aquí desde la palestra de los académicos, de la formación de docentes, responsables también de la formación de los futuros, de los ciudadanos del futuro, cómo se posicionan, qué lugar, desde qué posición desmitificamos también un movimiento que ha sido en un país tan conservador como este, tan demonizado desde muchos vértices y lugares sociales. Es una inquietud que se las planteo y la dejo ahí para que puedan a lo mejor ayudarme a entender. Muchas gracias. Gracias. Vamos a partir vamos a hacerlo por este orden. Entonces te voy a pasar el micrófono, Libertad, y la idea es que cada uno se refiera a la pregunta o comentario y si se quiere referir a alguna parte de los comentarios del otro panelista, y voy a tomarles igual el tiempo para que no nos pasemos. Ya, gracias. Agradecer a los otros panelistas por sus exposiciones y también las preguntas y comentarios de lo que hemos expuesto. Frente a lo que comentaba, ya no recuerdo el nombre, creo que esta unidad también tiene que ver con el desafío de empujar un cambio político, pero esto también implica hacer un cambio cultural. Y que yo creo que esa es la lucha de la izquierda que está dando hoy en día, que implica múltiples estrategias desde distintos factores, desde lo comunicacional, y ahí hablamos de, por ejemplo, como la Feminista Unida, y que nos cuestionamos también con el proceso constituyente y con todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años, 3 años, y que tiene que ver con quizás la construcción del lenguaje que sea de amplias mayorías. Lo hemos conversado, el cómo poder hacer un sentido, pero que ese sentido sea un reflejo de la realidad. Y también desde dónde nos colocamos las mujeres a ver esa realidad. Y yo creo que lo más importante es que nos colocamos al lado de otra mujer, nunca desde arriba. Porque nosotras también vivimos bajo este mismo sistema y que en realidad también tenemos los mismos problemas, en diferente escala claramente. Entonces es esa construcción y que ahora nos robó la derecha
porque ellos están ocupando también, por ejemplo, el feminismo, la lucha de las mujeres, pero con un vacío de transformación social. Y eso es lo que no ha logrado materializar la izquierda, es donde tenemos que centrarlo como principio en común. Claramente todavía no tenemos una agenda en común. La última vez que conversamos en grandes rasgos fue hace 2 años atrás, en un encuentro, pero tenemos que empezar a hacerlo. Es el momento de ver cómo seguimos una agenda que realmente represente todas las diversidades, la realidad del país, la realidad de las mujeres y las disidencias, y que se proyecte, ya sea tengamos un gobierno de derecha, más conservador, o tengamos un gobierno quizá un poco más progresista. Pero la agenda debe estar, y la lucha tiene que estar independiente de quién esté en el gobierno. Y esa unidad es la que tenemos que ir forjando. Ya se me olvidaron como algunos otros puntos, pero voy a pasar. Gracias. Sobre la unidad como algo fundamental para enfrentar a la derecha, yo creo que sí, pero no olvidar... Apáguenlo. ¿Ahí sí? Ya. Genial. Sobre la unidad que es fundamental... ¿Marcela? Mónica. Hola, Mónica. Sí, o sea, por supuesto que en términos electorales, en términos tácticos, sí. No olvidar que la derecha está pensando lo mismo, ¿ya? La derecha está pensando actualmente si la derecha tradicional, la derecha liberal meramente, la derecha extrema, negacionista, pinochetista, digamos, la protofascista en algunos sentidos, si es que se van a unir, ¿ya? ¿Por qué? Porque tácticamente conviene, ¿cierto? Aparecer como bloque. Y si nuestra unidad no... O sea, yo quiero fisurar eso. O sea, creo que eso hay que poner a la luz, digamos, de que hay una diferencia, ¿ya? Entre unas personas a las que pueden salir electas, que estarían dispuestas a que no exista el otro, ¿ya? O un otro al que elijan, ¿cierto? Como grupo para exotizarlo, discriminarlo, marginalizarlo, demonizarlo, hacer, digamos, de los migrantes los nuevos bárbaros que vienen a criminalizar y quitarnos todo, ¿cierto? Ya, ellos pueden disfrazarse dentro de esa unidad de la gran derecha homogénea, y eso es un riesgo en tanto diferencia por estar en riesgo los derechos humanos, y esta unidad que las argentinas, no sé lo que dijeron, pero en el fondo hay una necesidad, creo yo, de defender la heterogeneidad, defender la diferencia, porque justamente en el interés y la búsqueda de comunicación con el otro, al que no entiendo, el que es diferente, etcétera, esa es la política que defendemos. Entonces, por supuesto que nuestra unidad no se va a sentir, digamos, real, ni siquiera ni creíble por fuera, porque no es nuestro proyecto, si es que no somos expansivos y salimos del miedo y no solo nos unimos porque tenemos miedo a la derecha. O sea, yo creo que ahí hay un juego difícil, pero que hay que buscarle la vuelta, porque si no es solamente como cuando se decidió votar por Boric porque queremos que él sea oposición, queremos ser la oposición a él y no a Kast, porque podemos por lo menos verlo a él como antagonista y no como enemigo, ¿cierto? Que es distinto. Esa fue la decisión, por ejemplo, de la coordinadora 8M, cuando apoyó la campaña. Ese tipo de decisiones creo que por supuesto que fueron debatidas en el feminismo argentino. Sin embargo, creo que también la decisión de los partidos, de la candidatura que eligieron, digamos, hay harto que decir ahí, yo creo, sobre las condiciones que tenía para llegar al éxito. Me hubiese gustado comentar muchas cosas. Voy a comentar solo la última, la primera y la última, que tiene que ver con que yo creo que las sorpresas, como las que mencionas, que yo
pongo en duda que sean sorpresas, porque en el fondo es el mismo problema que tenemos cuando decimos, pero ¿cómo? Si el primo tan cercano y él le hizo eso a la... O sea, esto pasa sobre todo en entornos cercanos y siempre nos sorprendemos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente desde la formación política es que venimos hace años, y antes de nosotras, las compañeras que vinieron antes de nosotras, siempre haciendo formación política, insistiendo con lo mismo, tensionando, mostrando las contradicciones, mostrando las dificultades, instando a hablar de masculinidades frágiles, o sea, todo tipo de caminos, ¿cierto?, que son procesos finalmente, y que por eso la educación es tan relevante en todo y para todo, y como epistemología, digamos, de cómo hacer política también. Yo creo que ahí esta cosa de los eslogans de que este gobierno supuestamente era feminista y ahora pasa esto, etc. No. Mi impugnación es a la misma militancia y es un llamado a que se tome mucho más en serio justamente en lo que tú trabajas, la formación, la educación en estos temas, porque es un camino a recorrer, y si es que no está presente, por supuesto que pueden pasar estas cosas. Y lo último es que el socialismo haga suyo al feminismo, me suena como sociedad conyugal atria. No me gustó mucho eso porque suena como a matrimonio de los legales, y creo que ahí queda como un poco claro la relación tradicional que ha tenido la izquierda con estos temas. Efectivamente ha sido interesante, va a ser un diálogo siempre inconcluso, con algunas pequeñas aristas que uno puede señalar en un tiempo breve para una historia intensa. En definitiva, efectivamente, el feminismo tiene larga data, como tú señalaste muy bien, en el siglo XIX, básicamente con Martina Barros y la traducción de la esclavitud de la mujer. Ahí parte un momento que se va a hacer muy nítido. Más adelante hay un partido de mujeres que se genera en 1922, cuando la mujer no tiene derecho a voto, pero sí establece un partido de mujeres, ¿no? Buscando no cuestiones necesariamente familiares, que ha sido la tendencia, sino cuestiones atingentes al género. Y desde luego está Elena Caffarena con el MEMCH en 1935. Pero tenemos que ver que tuve el privilegio de tener largas conversaciones con ella, y sus intervenciones están disponibles en la web. Pueden buscarlas, donde ella habla de todas las problemáticas políticas y de género. Lo que tuvo el MEMCH, que habló del divorcio y el aborto en 1935. Incluso ella presentó una ley de divorcio en ese tiempo, ¿no? En definitiva, pero yo me iría un poco más atrás, me iría al siglo XIX, con el decreto Amunátegui, que permite la entrada de las mujeres a la universidad. A finales del siglo XIX, en 1800 y tanto, se permite la entrada de la mujer a la universidad mediante un decreto muy elocuente de este ministro liberal, ¿no? Pero lo que hay que considerar es que no había nada que prohibiera que la mujer entrara a la universidad. Es decir, se necesitó un decreto para permitir lo que no estaba prohibido, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar de forma, quiero decir, permanente, en el sentido que si somos la mitad de la población, o prácticamente la mitad de la población por pelito, ¿por qué tenemos que tener ley de cuotas? Eso es el decreto Amunátegui, ¿no? Se necesitan ley de cuotas para que ese 50% pueda ingresar al espacio público, ¿no? Entonces, todo eso es materia de un pensamiento más fino, más político y más extenso. Por otra parte, tienes razón, Eliana, que efectivamente el 40%, yo no sé por qué estoy tan buena para los
porcentaje. El 40% de los hogares son solventados por mujeres. Y tenemos que recordar que las pobres, entre los pobres son las mujeres, ¿no? Entonces, ese 40% lo tengo extraordinariamente considerado cuando pienso en la desmaternización. Pero sigo insistiendo en pulsiones. Las mujeres pobres o muy pobres han podido tener 8 hijos, ¿no? Pero hoy día eso ha decaído, ¿no? Y creo que tiene que ver con de nuevo insisto, una desmaternización del sistema. Esa es una emancipación. ¿Dónde están las emancipaciones? Ahí están. Entonces, lo que quiero decir, en definitiva, se consigue el derecho a voto en 1949. Yo no me quiero subir al chorro, pero también escribí un libro que se publicó en 90 sobre el voto de la mujer, ¿no? Consiguen votar en 1949, ¿no? Por el énfasis de las propias mujeres que federaron todos sus grupos. Los grupos se federaron, esa es la unión de la que estamos hablando, se federaron y se consigue el derecho a voto. Entonces, ¿pero dónde está eso? Eso aumenta simbólicamente la democracia en un 50%, porque ese 50% del voto político, el 35% es el voto municipal, que es considerado un voto doméstico, y las mujeres votaron por la derecha. La derecha a su vez se enojó por ese voto porque consideraba que la mujer no tenía que intervenir en el espacio público, y las izquierdas se aterraron con que estas mujeres votaban por la derecha y por lo tanto mantuvieron el voto stand-by hasta el 49. Entonces, pero ¿quién sabe eso? ¿En qué escuela? Y ahí me uno contigo. Yo he sido profesor igual que tú también. ¿Quién sabe que el año 49 simbólicamente se duplicaba la democracia en Chile? ¿Dónde están esos saberes? ¿Dónde quedan esos saberes? Entonces el problema del feminismo es que cada vez empieza de nuevo. Si ustedes, el 2018 quedó clarísimo que era un nuevo comienzo feminista, que había cosas con distintas performances, en fin, eran asombrosas porque no recogían su propia historia. Y también, encontrando lo genial, sobre todo la cuestión universitaria de la Universidad de Valdivia, también tuvo un pequeño impulso, y me van a perdonar, me van a encontrar terrorífica, pero lo pienso así, con Hollywood, ¿no? Me Too. También hubo un impulso hollywoodense y decayó después porque Hollywood también hizo decaer el tema, ¿no? Y ahí está el director de cine chileno que se emparenta con el tipo de Hollywood que pasaba a todas las mujeres por su cama. Después baja porque hay un impulso también hollywoodense, ¿no? El romanticismo Hollywood es la madre del romanticismo. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay varios feminismos, pero ¿dónde vi la unión? Es decir, a ver, tenemos que pensar que el imaginario de las mujeres está colonizado, ¿no? Está colonizado por el sistema. Y la gran tarea para hacer unión, primero que nada, es descolonizar los imaginarios de las mujeres. Deshacer el género, esa sí que es tarea. El género es piel. El género no es algo extra al cuerpo, el género es cuerpo. Entonces, ¿cómo sacarse ese cuerpo y repensarlo? Y por eso el feminismo empieza de nuevo, el feminismo es boicoteado, el feminismo porque es sacarse la piel. Se nace sexo, pero también se nace género. Y especialmente se nace género. Ahora, ¿cómo desconstruir eso? Se puede pichintune. ¿Cómo desconstruir fuertemente el género para llegar, ¿no es cierto?, a esa unión? ¿Dónde la he visto? La vi en la Federación para el Voto. Fue político. No fue una cosa de mujeres que se unían, ¿no? Recordar también que la primera elección fue el 51,
y sale una mujer que era muy populista, ¿no? Senadora, la primera senadora de Chile, que era populista, iba, porque se usaba en ese tiempo que en el Congreso se tomaba 11, y la única mujer era ella, y cuando llegaba se iban todos los hombres que estaban tomando 11 ahí y la dejaban sola. Fue destituida a los 8 meses, la primera senadora, ¿no? Tenemos que pensar que no es simple y tenemos que luchar por la educación, como dices tú, que efectivamente el voto, el derecho a voto, sea reconocido como una ampliación de la democracia en los colegios, ¿no? Y para cerrar, no quiero extenderme mucho, efectivamente el Frente Amplio ha sido una fuerza muy interesante, pero con falencias, ¿no? Que no podemos desconocer porque seríamos ingenuos, cómodos. Para mí el punto donde lo veo más complejo es el Ministerio de Cultura, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Cultura podría ser muy poderosa, ¿no? El que efectivamente la cultura se desplegara no de una manera tradicional, sino en las comunidades. Tenemos 3 ministros de cultura, los 2 primeros con feroces fallas. Tenemos ahora una tercera ministra de cultura. Yo no tengo nada contra ellos, sino como ministro, no estoy pensando como persona, pueden ser grandes personas todos y seguramente lo son. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con eso? Nuestro presidente Boric lee poesía cada rato. No es capaz de nombrar una intervención en cultura poderosa, ¿no? Antes eso era fácil, estaban los fondos chicos, pero la cultura tampoco necesita tantos fondos para desplegarse. Lo sé porque habité la dictadura y pudimos desplegar cultura sin un solo peso. Ahora, si hay peso, puta que se puede desplegar. Entonces, en ese sentido, mi crítica fuerte a este gobierno está en el Ministerio de Cultura, que es un ministerio muy operable, y sin embargo no pasó absolutamente nada, ¿no? Nada importante, sino las postulaciones, la burocracia de siempre, Entonces no hubo ahí un gesto, ni menos una gesta. Podría ahí pudo entrar, bien. Tal vez no en Hacienda, tal vez no en Economía, tal vez no en el Ministerio de la Mujer porque puede irritar, pero en Cultura sí la tenían y no lo hicieron. Ya estamos terminando. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que mirar también críticamente esa unidad, porque efectivamente la gente de Cultura, bueno, no aprueba al Ministerio, no lo puede aprobar porque no funcionó. Pero seguiremos hablando, son cosas puntuales, no es mucho más extenso. Gracias, Diamela. Bueno, yo para continuar y también brevemente, estaba pensando cuando hablaban del tema de la unidad y que tenemos que unirnos para esto. Yo recuerdo, y lo que había mencionado también en el encuentro feminista que fue en Cartagena el año 96, que quedó la escoba, como en todos los encuentros, que era como en ese tiempo se estaba instalando el gobierno de la transición. Entonces estaba como ya todo este término de las feministas autónomas por un lado, por otro lado las feministas de la institución, y fue una pelea demasiado grande. Y recuerdo que había una de nuestras compañeras que gritaba en el medio, no, todas juntas como los jaivas, no. Entonces a mí siempre se me quedó el todas juntas como los jaivas, no. Entonces, claro, porque en el fondo su idea era, no vamos a unirnos las autónomas y ahí en eso estuvimos todos los 90, la verdad. Pero también nosotros hablamos de algo que es muy importante, que eran los mínimos comunes. En definitiva, con los mínimos comunes que nosotras podíamos tener, no tengo por qué estar completamente de acuerdo no conmigo misma, no voy a decir eso. No tengo que estar completamente de acuerdo con la otra persona para poder caminar en cierto rumbo o en cierto sentido. Hay cosas que efectivamente, como decía Fernando,
son necesarias para poder avanzar. ¿Por qué pasó en esto en la Convención Constitucional? Porque aquí no había mínimos comunes, estaba todo muy maximizado al extremo y no se actuó feministamente, porque las feministas sabemos que no es posible estar de acuerdo completamente, no es posible que nosotras seamos parte de un... Bueno, yo tengo súper claro que la gente del Frente Amplio, cuando van a juntarse con las feministas, siempre dicen, no, aquí sí que nos van a atacar, mucho más que en otros lados, por la palabra gobierno feminista, que es como un oxímoron para las feministas. Son dos cosas que no pueden ir juntas, es como minería sustentable. Entonces, es algo que no puede ser, es algo que no puede coexistir en una misma frase. Entonces, ya, pero bien, al menos ya es una apuesta. Lleguemos a ese mínimo común para poder caminar en definitiva en eso. Y como decía también nuestra compañera aquí presente, el tema de la educación, y lo termino porque además la palabra educación tiene una raíz etimológica hermosa que tiene que ver con la edulcoración, que es la dulzura. Entonces, finalmente, esta dulzura tiene que estar presente siempre como una gran vena que atraviesa todos nuestros movimientos, y por ahí también tienen que ir esos mínimos comunes, que no tiene que ser para qué abrazarnos, si no tenemos para qué abrazarnos, sencillamente tenemos que estar de acuerdo en los puntos que nos hacen avanzar como sociedad. Eso, sencillo. Varias de las cosas que yo iba a decir ya han sido sugeridas por varios de las panelistas, así que yo voy a decir un par de otras cosas puntuales. Una sobre esto de la unidad, el caso argentino, Milei, la trinchera, etc. Yo creo que la unidad debe tener un rol mucho más importante en la reflexión sobre un proyecto político de izquierda que la dimensión, por así decirlo, puramente táctica. ¿No? Esta es una cuestión que yo le escuché a Garretona, otro de los autores del libro. Él decía, cuando uno mira para atrás, uno se da cuenta que los proyectos transformadores de la izquierda nunca han sido mayoritarios. Y yo creo que la izquierda debe tener, hoy por hoy, un compromiso incondicional con la democracia realmente existente. No quiere decir sin estar dispuesto a cambiarle nada, etc., ¿no? Un compromiso incondicional, porque la alternativa a la democracia hoy por hoy no es una mejor forma, la alternativa a la democracia es el fascismo. Entonces yo creo que como la izquierda tiene que tener un compromiso hoy incondicional con la democracia institucional, quiero decir. Y al mismo tiempo, como un proyecto de izquierda nunca ha sido mayoritario, eso nos debe llevar a repensar el proyecto de izquierda. Y yo diría una condición fundamental para un proyecto de izquierda es que pueda ser mayoritario. Y eso no es gratis, o sea, eso no es una condición que uno dice por decir, ¿no? Eso tiene consecuencias, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar esas consecuencias y asumirlas, porque la alternativa es, bueno, o aceptar que va a ser un proyecto no mayoritario y que entonces no se va a realizar, o aceptar que la ruta de la izquierda no pasa por la vía democrática. Que ninguna de esas dos creo yo que en nuestras condiciones es posible. Respecto de la cuestión de la convención. Uno, cuando yo hablo de socialismo me refiero al socialismo, no al Partido Socialista. Yo abandoné el Partido Socialista antes del estallido, justo antes, pero antes. Así que yo no me hago responsable de lo que ellos hicieron o no hicieron. En todo caso, mi observación sobre la convención, precisamente dije que lo que yo decía, yo no estaba con lo que yo decía responsabilizando al feminismo por lo que ocurrió con la propuesta constitucional. Mi observación era mucho más una observación sobre el feminismo que sobre el proceso constituyente. Si estuviéramos hablando sobre el proceso constituyente y por qué fue rechazado a la propuesta, bueno, eso habría llevado a una discusión completamente distinta, mucho más larga sobre las causas de ese rechazo, etc. Por supuesto que la convención estuvo hegemonizada por quienes, o mejor dicho, por supuesto que en la convención no estuvo hegemonizada por la política institucional y los partidos políticos. Y los partidos políticos y la política institucional reaccionó a eso haciéndole la guerra a la convención. Por supuesto. Y parte importante de lo que pasó, esto sería parte de mi explicación para, si fuera ese otro el tema, parte importante de lo que pasó tiene que ver con eso, que ante el hecho de que la convención no estaba hegemonizada por la política institucional decidió
hacer la guerra, no solo para derrotarla, sino además para erradicarla del recuerdo ciudadano, para que todos los ciudadanos recuerden que la convención, y además por extensión el estallido, es solo irracionalidad, violencia, delincuencia, etc. O sea, este es un esfuerzo comunicacional mayúsculo que hemos estado observando. Y la verdad es que lo portentoso del esfuerzo hace que uno tenga cierto wow, ¿no? O sea, que uno diga wow, ¿no? Porque yo creo que en parte lo están logrando. Sacar de la cabeza de cada persona que estuvo el 25 de octubre en la calle el recuerdo de esperanza y oportunidades que se abrían, y poner en reemplazo de ese recuerdo, poner el recuerdo de violencia, delincuencia, irracionalidad. Y eso tiene que ver con que, yo creo, nunca antes la política institucional se había comportado tan claramente como una clase merecedora del nombre clase política como en ese caso. Pero no hay responsabilización por el fracaso de la propuesta. Hay una observación sobre la conducta política que tuvo en ese contexto quienes actuaban a nombre de, por supuesto, porque uno no puede decir, yo no puedo decir lo que hizo en la convención el feminismo, ¿no? El feminismo no actúa personas que reclaman estar actuando a nombre de. Por eso es una discusión para el feminismo. Una cosa... No. Muchas gracias. Ahí se prendió. Te autocensuraste. Nos quedan algo así como 5 minutos por si alguien quisiera hacer algún otro comentario. Creo que se abrieron muchas preguntas. Yo quiero darle las gracias a este panel de parte de la Fundación y en particular porque creo que hicieron intervenciones que nos dejaron preguntas instaladas a nuevas reflexiones que van desde por qué no retomamos la historia, si es que en verdad no retomamos la historia del feminismo o no, cómo el feminismo y cómo esos problemas que decías, Diamela, como es tan difícil a veces reflexionar sobre eso que nadie habla tampoco, y entonces parece que en el centro del problema de la desigualdad, de la violencia contra las mujeres, etcétera, hay demasiado que no hablamos, hay demasiado invisibilizado, y hay demasiado que no nos detenemos a mirar. Y otras capas como lo generacional, como nuestra convivencia, como qué es ser unidad en la diferencia. En fin, creo que hay un montón de preguntas que son conceptuales y también muy materiales, y esa es la gracia, y aquí me permito este comentario personal, creo que una de las cosas más lindas del feminismo es justamente poder hilar eso material que es nuestro propio cuerpo para poder pensar los vínculos, las relaciones, nuestra sociedad, nuestra política, nuestra vida. Y allá un comentario, muchas gracias. Me disculpan, pero necesito hacer una postdata. Siento que, bueno, primero que yo nací antes que tuviéramos derecho a voto, así que imagínense de dónde estoy hablando también. Pero tengo marcado en mi experiencia y vivencia que lo que se ha propugnado desde ayer hasta hoy es, entre comillas, la incorporación de la mujer al trabajo, la paridad, la incorporación de la mujer a la política. Son los dos ámbitos. O sea, para mí, las mujeres como fuerza de trabajo, eso ha sido central. Y eso es sostener el mismo sistema. Y ahí viene la desmaternización, pues. Porque no caben los hijos. Las mujeres no pueden. No pueden hacer cargo de todos esos ámbitos. Lo privado, lo público, el trabajo remunerado, la casa, todo. De ahí, o sea, la desmaternización es un cambio cultural, pero que es producto de esta cosa del trabajo y la división del trabajo. ¿Cómo incorporamos o nos incorporamos a este ámbito dejando todo lo demás de lado? O sea, fuerza de trabajo, eso. Pero entonces, en lo que dice sería una oda a la dueña de casa, que no trabaje. Bueno, sí, pues, porque una cosa, o sea, el espacio público también lo pueden habitar las mujeres. ¿Y por qué no ganarse la vida con trabajo? Ojalá no trabajara nadie, yo me encontraría genial.
sería un momento ideal, pero no es tan lineal, no es tan lineal. Es decir, el espacio público era totalmente negativo, la mujer tenía que estar en la casa, la mujer no podía salir de la casa. Y esto es una ganancia, o sea, que podamos estar aquí nosotras hablando es una ganancia de años, de años. Y yo creo que todos somos trabajadoras, sí, pero no es que la mujer no tenga hijos para sumarse al mundo del trabajo, pero siempre ha trabajado. La mujer siempre, siempre, siempre ha trabajado. No, o trabajaba en la casa o trabajaba de obrera. Los trabajos de obrera fueron impactantes, hay mucha literatura al respecto. Elena Caffarena fue inspectora del trabajo, escribió sobre eso. Lean lo que escribió Caffarena como inspectora del trabajo, viendo el trabajo doméstico en la casa, las mujeres que trabajaban en las casas, sobre todo con la cuestión, digamos, de hacer de corte y confección para las empresas. No estoy de acuerdo con eso. Y lo último es que sí hay un efecto, yo creo que hay un efecto, porque me interesó mucho la cita, ya te dije, de Fraser. Fraser plantea la hegemonía desde abajo, hacer una hegemonía desde abajo, es decir, que gente más allá de sus diferencias se junte para construir poder. ¿Dónde está eso hoy día? Yo lo veo verdaderamente en Puente Alto. La ganancia de Puente Alto fue una hegemonía desde abajo, donde está el cantante, donde está el cabrodrogo, donde están los trabajadores y donde está la ausencia del Estado en cuestiones básicas, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el eco del estallido, es esa hegemonía desde abajo que se hizo en Puente Alto. No sé qué irá a pasar, pero eso para mí fue heroico, Puente Alto. Coincido con lo de Puente Alto. Yo quería decir que me imagino o creo haber interpretado ese comentario, el primero, el segundo y el tercero, en la línea de que sorprende o debiera tomarnos nuestra atención la crisis de cuidado. O sea, en el fondo que aumente o que sea tan masiva, ¿cierto? La cantidad de mujeres que son dueñas de casa y se hacen cargo justamente de toda esa cantidad de personas y luego además por clase social, me parece que es un indicador muy claro de ese aspecto, ¿no? O sea, como en ese sentido contrapuesto al tema de, bueno, baja la maternidad, pero el tema sistémico, digamos, está ahí muy presente. Yo sé que no estás de acuerdo, por eso hablé. Y lo otro es que respecto del género como parte de nuestra piel, y el feminismo que siempre empieza de nuevo, pero por supuesto, ¿sí? Es un sistema de género construido socialmente, impuesto socialmente, son mandatos sociales, son normas sociales, que a lo largo del mundo se puede observar distintos desarrollos en donde nosotros con una mirada muy occidentalizada creemos que en todas partes se distribuye de esa manera el poder. Sin embargo, el mandato de género occidental tiene ciertas características específicas y por eso no es de piel y no es de nacimiento y empieza siempre de nuevo porque no tenemos que ser las mismas las que lo impulsemos, sino que sistémicamente emergen situaciones en donde el patriarcado sigue operando y por ende los mandatos de género siguen operando y por ende las mujeres y los feminismos vuelven a surgir. No tienen por qué ser las mismas personas, pero siempre hay que tener una conciencia histórica, por cierto, pero no digo que haya que pasarse la posta de una a la otra y contarse toda la historia a la oreja. Tú eres privilegiada, pues querida Irina, porque tú sabes, pero sí, yo también, pero estoy hablando de cómo entra a la enseñanza secundaria, primaria y secundaria, eso es lo que estoy hablando. No, empieza de nuevo porque la gente no sabe, pues querida, en general la gente no sabe porque no. A pesar de que no sepa, surgen coyunturas. Y por eso se van deprimiendo, surgen y pensamos que todo va a cambiar. Yo, perdona, de nuevo, organicé junto con unas mujeres el primer congreso de literatura de mujeres que se hizo en Chile, hace siglos, lo hicimos el año 87. Yo dije, listo, aquí atinamos y va a cambiar. Esto va a cambiar, o sea, efectivamente va a haber una paridad
literatas y literatos. Pues había cometido yo un error porque me di cuenta que no cambiaba, que es mucho más complejo. Si pensamos hoy día, se habla de literatura y se habla de literatura de mujeres. Se binariza. ¿Dónde está la literatura? ¿Dónde está la verdadera literatura? ¿Por qué literatura de mujeres tiene que ser una categoría subsidiaria? Entonces, siempre hay que pensar mucho. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Tú tienes razón. Sí, por supuesto, cada cuerpo ejerce en su tiempo. ¿Cómo no va a ser así? Pero sin embargo, sí sabemos cuándo se independizó Chile, sabemos cuándo fue la Guerra Mundial, pero no sabemos cuándo votó la mujer en Chile. Eso es lo que digo, escolarizarlo, porque la niña le va a decir a la familia, porque así va creciendo la información. De acuerdo. Bueno, ahora sí que muchas gracias. Yo creo que escolarizar la historia del feminismo tiene que estar en la agenda feminista que viene. Muchas gracias.